Saludos a todos, bienvenidos a este estudio que acostumbramos a hacer cada semana. Estamos muy contentos de que esté aquí conectado con nosotros. Así que, como es costumbre, queremos comenzar saludándote. Yo desde acá te saludo con mucha alegría y también aquí tengo a mi compañero Roberto, que también te quiere saludar. Así que saludo, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bendiciones para todos y también, bueno, muy contento de estar nuevamente contigo. Hace bastante que no nos tocaba una lección, pero bueno, en el medio nos vimos. Acá en Argentina me viniste a visitar, así que bueno, contento de hacer una nueva lección, un nuevo estudio. Ujú. Así es. Y hemos estado estudiando, ¿verdad? Principios, ¿verdad? Algunos principios del carácter de Dios en esta nueva lección que hemos estado estudiando. Hoy nos corresponde continuar estudiando el tema de la paga del pecado. Y yo sé que, ¿verdad? Si nos has estado siguiendo y si no has estado siguiendo, vas a recibir mucha bendición a través de cada uno de estos temas. Y para darle inicio a este estudio, queremos hacerlo con una oración. Así que te voy a pedir, Roberto, que de ser posible nos acompañe en oración. Oremos en reverencia. Amoroso Padre Celestial, gracias una vez más por tus bendiciones, por la vida que nos das, por tu perdón, tu misericordia y también gracias por tu palabra, Padre. Rogamos que en este momento podamos tener tu presencia a través del Espíritu de Cristo, que pueda bendecir cada hogar, cada familia, cada persona que está escuchando este mensaje y que puedas abrir nuestra mente para conocerte cada día más y mejor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la presentación y quiero leer el versículo de memoria que le da título a esta lección número 7, la paga del pecado. Y el versículo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sé que este texto, Romanos 6:23, es un texto muy conocido. Al mismo tiempo, debo admitir que es un texto muy mal interpretado, así que entiendo que este estudio va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Así que, Robert, ¿qué pasa si pasamos a la primera pregunta? Adelante. Buenísimo. Sí, y bueno, comentar que, digo, si es la primera vez que nos estás mirando o si por ahí te perdiste las últimas lecciones y estás retomando, es bastante necesario que puedas ver al menos las dos anteriores que se titulan El fuego y la presencia de Dios, o El fuego y el amor de Dios, y El fuego en la Biblia, algo así. O sea, son dos títulos que tienen que ver con el fuego, porque es como que vamos a arrancar desde ahí, ¿no? Habiendo visto la definición de lo que es el fuego en la Biblia, vamos a arrancar desde ahí y quizás demos por sentada alguna de esas definiciones y si no las has visto, quizás no lo entiendas, ¿no? Entonces recomendar que puedan ir construyendo desde el comienzo. Vamos a comenzar entonces con la pregunta que dice, ¿qué sucede cuando estamos bajo la gracia? Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, cuando estamos bajo la gracia, el pecado no nos puede obligar, ¿no es cierto? No nos puede esclavizar. Y ese es un poco el concepto de lo que viene, porque lo contrario es, ¿no es cierto?, es estar bajo la ley. Dice, ¿qué implica estar bajo la ley? Sí, estar bajo la gracia es que el pecado no nos puede esclavizar. Y vamos a continuar leyendo en el mismo capítulo de Romanos 6, los versículos 16 y 17 y el 20. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Entonces tenemos la contraposición, ¿no? Estar bajo la gracia nos hace libre en el amor de Dios y estar bajo la ley
nos hace ser esclavos del pecado, ¿no? Porque la misma palabra dice que si no guardamos todo a la perfección por nuestras propias fuerzas, aunque sea que podamos errar en un punto, ya hay una maldición, ¿no? La paga del pecado es muerte. Entonces prácticamente somos esclavos porque no hay justo nadie, no hay nadie que pueda guardar la ley si no es por Cristo, ¿no es cierto? Si no es estando bajo la gracia. Entonces ahí está esa contraposición, ¿no es cierto? Al estar bajo la gracia, evitamos ser esclavos del pecado. Una vez que caemos en pecado, no hay forma de salir y, y vamos en un derrotero que es cada vez peor, ¿no es cierto? Uh-huh. Así es. Quiero simplemente mencionar de la pregunta, ¿no? Que yo sé que mucha gente utiliza este texto para establecer, ¿no? Que estar bajo la ley es con relación al pacto viejo ¿verdad? Y obviamente desde la perspectiva de que el pacto de la ley es el pacto antes de la cruz de Cristo y el pacto de la gracia después de la cruz de Cristo. Hay gente que obviamente se hace o tiene esta noción o esta idea, y estar bajo la ley no es estar bajo la obediencia de la ley o en cumplimiento de la ley, sino todo lo contrario, estar bajo la condena de la ley por no tener, podríamos decir, el espíritu de la ley que te hace vivir conforme a la ley. Así que estar bajo esa condenación. Y se nos hace la pregunta, ¿no? Con relación a al título de esta lección, ¿cuál es la paga que da el pecado? ¿Y cómo se relaciona esto con la pregunta número 1? Es lo mismo decir la paga del pecado que la paga por pecar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Con qué se contrasta la paga del pecado en este mismo pasaje? ¿Y cómo influye saber esto en la manera que leemos el pasaje? Y cuando leemos Romanos 6:23, para ir respondiendo cada uno, ¿qué es la paga que da el pecado? Dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y obviamente, cuando estamos, ¿verdad? Mencionaba ahorita la primera pregunta y el primer texto, que cuando nosotros somos esclavos del pecado, cuando nosotros estamos bajo la condenación de la ley, cuando nosotros estamos esclavos del pecado, somos esclavos de ese pecado, por lo tanto, y al ser esclavos de ese pecado tiene una paga y es la muerte. Así que lo que pudiéramos estar viendo es que cuando nosotros cedemos al pecado, cuando nosotros ponemos al pecado como nuestro Señor, como nuestro patrono, por ponerlo de esa manera, este patrono tiene una moneda, ¿verdad? Este patrono tiene una forma de pagar. Así que cuando tú eres esclavo de tu patrono el pecado tiene una moneda para pagar, y en este caso, esta moneda, según Romanos 6:23, se le llama la muerte. Por eso es que dice, es lo mismo decir la paga del pecado que la paga por pecar. La realidad es que no. El principio del le da un artículo de pertenencia a lo que dice, ¿no? ¿A quién le pertenece la paga? La paga del pecado. Cuando yo digo el carro de Jonathan, ¿verdad? O el carro del vecino, el vehículo que le pertenece al vecino. Por lo tanto, cuando yo digo la paga del pecado, le pertenece al pecado esta misma paga. Por lo tanto, no es lo mismo decir que una paga por pecar, como pecaste, esta es tu paga y la puede dar un agente externo. Cuando se dice la paga del pecado, significa que el pecado paga con eso, o sea, es la paga que da el pecado, le pertenece al pecado. Y fíjate que hay un contraste, ¿no? Tenemos la paga del pecado es muerte. Ahora, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un gran contraste. El pecado paga con muerte. O sea, si tú haces del pecado tu Señor, este pecado tiene una paga y es muerte. Ahora, si tú haces de Dios tu Señor, este Dios tiene también una moneda de pago y es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Y es por eso que tenemos en la Biblia esta invitación de considera que estás eligiendo el camino de la vida, el camino de la muerte, ¿no? Si eliges el camino del pecado, el pecado tiene una paga y es la muerte. Si eliges el camino de Dios, estás eligiendo el camino de la vida porque Dios paga con vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro. Yo creo que eso cambia totalmente el sentido, porque muchas veces hemos considerado o hemos leído este texto y pensamos que dice que la paga de Dios por el pecado o por pecar es la muerte. No, pero aquí no dice que Dios va a pagar con muerte a aquel que hace pecado. No, no. El pecado mismo paga con muerte
para aquellos que han puesto al pecado como su Señor. Y por contraparte, Dios mismo tiene dádiva de vida eterna para aquellos que lo establecen a Él como su Señor. ¿Sabes lo que me ayudó a mí? ¿Te acordás cuando en la escuela nos enseñaban a analizar las oraciones en sujeto, en predicado? Si tuviésemos que analizar esta oración sintácticamente, el pecado es un sujeto y, y Dios es otro sujeto. O sea, hay dos sujetos en la misma oración. Cuando la analizamos de la otra manera, es lo que vos comentabas, cuando no hacemos del pecado un sujeto, entonces lo más fácil es tomar a Dios, que sería el único sujeto, y decir, bueno, Dios da las dos pagas. Te portás mal o te portás bien, te da las dos pagas, ¿no? Pero acá hay dos sujetos y cada uno tiene lo suyo, ¿no? Que incluso también pensaba, ¿no? Digo, que uno piensa, yo también pensaba, como vos decías, ¿no? La paga de Dios, pero fíjate que en realidad dice dádiva, porque si fuese paga es como que te tiene que dar lo que mereces, y en realidad nosotros no hicimos nada para que nos pague con bien, ¿no? O sea, el pecado sí te paga lo que mereces, pero Dios en realidad te regala, o sea, algo que no mereces. Hasta en eso también hay como un contraste, si se puede ver de esa manera. Claro, ¿no? Y es como, o sea, porque si no parecería que Dios nos debiera por algún trabajo bueno o una Claro, obra buena realizada, ¿no? Totalmente, Robert. tal cual. Gracias por eso. Mira cómo dice la nota número 1. No hemos de considerar a Dios como a alguien dispuesto a castigar al pecador por su transgresión. El pecador acarrea el castigo sobre sí mismo. Sus propias acciones ponen en marcha una serie de circunstancias que provocan un seguro resultado. Cada acto de transgresión repercute sobre el pecador, obra en él un cambio de carácter y le hace más fácil transgredir otra vez, eligiendo pecar. Los hombres se separan de Dios, se apartan del canal de bendiciones y el seguro resultado son la ruina y la muerte. Y esto es un texto obviamente muy relacionado a este versículo que estamos leyendo, que, ¿verdad? Yo creo que no requiere demasiada explicación, pero para resumirlo, Dios, o sea, no debemos considerar, no hemos de considerar a Dios como alguien que está dispuesto a castigar el pecador. O sea, Dios no castiga al pecador por su transgresión. El pecador acarrea el castigo por sí mismo. Acabamos de leer que el pecado en sí mismo tiene una paga y es muerte. Hay un resultado seguro para aquellos que eligen el camino del pecado y en la ruina y en su muerte. Por lo tanto, Dios no tiene, ni va, ni quiere, ni debería, ¿verdad? Ni deberíamos considerar que Dios está dispuesto, como menciona aquí, a castigar al pecador por su transgresión. El pecador trae en sí mismo su castigo. El pecado tiene el pecado tiene una serie de circunstancias que provocan un resultado seguro. ¿Cuál es ese resultado seguro? La muerte, la ruina. Así que Cuán un poquito más de importante luz. es juntar todos los textos, ¿no? Porque lo difícil es armonizar cuando Dios dice que tiene su castigo, su venganza, su ira, pero a medida que fue pasando esta lección, fuimos construyendo y lo vamos a seguir construyendo, incluso por otro trimestre más, eh, que la Biblia defina por sí misma, ¿no? ¿Qué significa el castigo de Dios, la venganza de Dios, la ira de Dios? Es muy importante que la Biblia lo defina por sí mismo y no nosotros con la definición que tenemos humanamente con nuestro diccionario, ¿no? Para que justamente los textos puedan ensamblar y que no se contradigan unos a otros. Dice la próxima pregunta, ¿cuál es el origen del pecado? ¿Cómo viene a la existencia? ¿Es Dios responsable del pecado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que concibe el pecado? Finalmente, ¿qué nos dice esto respecto a la responsabilidad de Dios en el origen de la muerte? Santiago 1, del 13 al 15, nos dice, cuando uno o cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y bueno, sería fácil, ¿no?, que apliquemos estos principios a Satanás, ¿no?, en la primera vez. O sea, él siente envidia, esa envidia surge de su corazón. Dios no le pone la envidia porque en Dios no hay nada bueno, no hay tinieblas, Dios no tienta a nadie. Entonces él le da lugar a esa envidia, a ese egoísmo, y cuando la desarrolla y la acepta y la deja ser, esa concupiscencia da luz al pecado, ¿no? En las acciones, en los pensamientos concretos. Y más tarde que temprano, o más temprano que tarde, como quieras verlo, va a dar la luz la muerte, ¿no es cierto? Que de hecho recuerdo citas que dicen que Satanás debería haber caído muerto, pero sin embargo Dios lo mantiene con vida para que él pueda desarrollar los principios de su reino, ¿no? Porque si él hubiese caído muerto en ese momento por desconectarse de la fuente de la vida, los demás ángeles y seres creados no hubiesen entendido qué pasó, porque nadie conocía la paga del pecado, y entonces hubiesen tenido algún recelo contra Dios, ¿no? Podrían haber pensado que Dios lo mató. Entonces, bueno, ahora más adelante en la lección vamos a ver también por qué todavía el pecado no está pagando con la muerte segunda a la gente, ¿no es cierto? Es un poco la pregunta que por ahí nos puede surgir en este momento. Así es. Y se nos pregunta, ¿verdad? En cuanto a qué Dios no puede ser burlado, de un texto muy conocido, ¿qué es lo que el hombre segará? ¿Qué segará si siembra para el espíritu? ¿De quién segará? Bueno, vamos a estar viendo y respondiendo a las preguntas a medida que leemos el texto. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la sangre segará, de la carne, discúlpenme, segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, aquí está hablando de que Dios no puede ser burlado. Con relación aquí, ¿verdad? ¿Con relación a qué? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué es lo que el hombre va a segar? Lo que siembre. El hombre no puede sembrar china y esperar manzana, o no puede sembrar manzana y esperar guineo, ¿no? O banana, como dirán quizás en otros países. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea que se nos pregunta, ¿qué se va a segar? ¿Qué se va a cosechar si se siembra para el espíritu? Vida eterna. ¿De quién? Del espíritu, ¿verdad? El mismo texto, ¿verdad? El mismo principio de ahorita de Romanos 6:23. El que siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar o va a segar vida eterna. Ahora, el que siembra para la carne, de la carne va a segar o va a cosechar corrupción. Así que, ¿de dónde procede la corrupción? De la carne, ¿verdad? Como ahorita preguntábamos, ¿de dónde procede la muerte? Del pecado. ¿De dónde procede ahora la corrupción? De la carne. Por lo tanto, esto es un principio universal. Esto es, ¿verdad?, un principio casi de agricultura. Lo que tú siembres, cosechas. No sé, no hay manera de que tú siembres para el pecado, que tú siembres para la carne y esperes un resultado distinto a la ruina, a la muerte, a la corrupción, como añade este texto. Y es por eso que Dios no puede ser burlado, ¿no? Porque si las semillas son los pensamientos, por más que los queramos ocultar, en algún momento crecen y se hacen visibles. Entonces es imposible engañar a alguien. Si vos plantaste un limón, va a salir un limón y todos lo van a ver, y cuando el pecado te pague por lo que tenías en tu corazón, no hay forma de engañar a nadie. Así es, así es. Así que los frutos de la siembra se verán eventualmente visibles a través de la cosecha. Y como dice la nota número 2, dice, cada semilla sembrada produce una cosecha de su especie. Así también en la vida humana. Todo debemos sembrar las semillas de compasión, simpatía y amor. Porque hemos de recoger lo que sembramos. Toda característica de egoísmo, amor propio, estima propia, todo acto de complacencia propia producirá una cosecha semejante. El que vive para sí está sembrando para la carne y de la carne cosechará corrupción. Y sigue diciendo la cita, algo muy importante también. Dios. Es otra. Ah, no, está bien, es la Sí, la misma. misma. Saltea un párrafo. Así es.
Y dice el próximo párrafo, Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. Y me detengo aquí. No, es como que no estamos hablando de otro tema, estamos dentro del mismo tema estableciendo que el hombre que vive para sí está sembrando para la carne y de la carne va a cosechar corrupción. Por lo tanto, Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. ¿Cómo se destruyen a sí mismos los hombres? Pues sembrando para la carne, sembrando para el pecado, sembrando para el reino que solo paga con muerte y ruina y corrupción. Luego sigue diciendo, todo el que ahogue las amonestaciones de la conciencia está sembrando las semillas de la incredulidad y éstas producirán una segura cosecha. Al rechazar la primera amonestación de Dios, el faraón de la antigüedad sembró las semillas de la obstinación y cosechó obstinación. Dios no lo forzó a la incredulidad. La semilla de la incredulidad que él sembró produjo una cosecha según su especie. De aquí que continuará su resistencia hasta que vio a su país devastado y contempló el cuerpo frío de su primogénito y los primogénitos de todos los que estaban en su casa y de toda la familia de su reino, hasta que las aguas cubrieron sus caballos, sus carros y sus guerreros. Su historia es una tremenda ilustración de la verdad, de que las palabras de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si los hombres comprendieran esto, tendrían cuidado de la semilla que siembran. Así es. Tremendo, tremendo, ¿no? Entonces, esta pregunta es como que va a repreguntar lo que venimos hablando, pero vamos a seguir agregando texto, ¿no? Para estar seguro de que tal vez el razonamiento que podemos hacer vos y yo hasta ahora no es nuestro, sino que estamos siguiendo un camino de textos bíblicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mata al malo? Dijimos que el pecado paga con muerte, que cada uno sega lo que siembra. Entonces, ¿qué es lo que te mata? Si Dios no destruye a ningún hombre, si no debemos considerar a Dios como alguien que está dispuesto a castigar, porque no vamos a decir que no es lo que creímos toda la vida, que Dios es el que ejecutaba los juicios y es el que destruía a los que al final no obedecen, ¿no? Entonces, si no es así, ¿qué es lo que mata al malo? Salmos 34, 21 dice, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. ¿Sí? La propia maldad lo va a matar. Es interesante, ¿no? Tenemos que ahondar en esto, porque es como que es raro, ¿no? ¿Cómo la maldad puede matar a alguien? Pero vamos a ver que es real, ¿no? Salmos 94, 23 dice, y él, o sea, por Dios, hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Y acá es interesante porque comenzamos con ese ejercicio de armonizar. Dios dice que los va a destruir. Sí, lo dice la Biblia. Dios los va a destruir. ¿Cómo? Permitiendo que su propia iniquidad, que su propia maldad coseche lo que ellos sembraron, ¿sí? Que tome o que le dé el pago de lo que ellos merecen y principalmente por haber rechazado a Dios, porque los que hayamos aceptado a Dios no es que merezcamos algo distinto a los que vayan a morir, sino que simplemente estamos aceptando el regalo, la dádiva de la vida eterna, ¿no? Pero hay gente que no la va a querer, o sea, que va a rechazar a Dios. Entonces Dios los va a destruir. ¿Cómo? Volviendo sobre ellos su propia iniquidad. Salmos 9:15 agrega, dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Higayón Selah. Vaya a saber lo que significa, pero ustedes entienden. Dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Entonces dice que Dios ejecutó sus juicios y dice que Dios los destruirá. ¿Cómo? Dejando que coseche lo que siembren, dejando que su propia iniquidad, que su propia maldad tome sus vidas porque no aceptan el regalo de la dádiva de Dios, ¿no? El que no tiene al Hijo no tiene la vida.
Entonces, si rechazás a Dios, si rechazás a Cristo, estás renunciando a la vida. ¿Qué pasa? Encontrás la muerte, ¿no? Esa es la forma en la que Dios destruye, permitiendo que cada uno obtenga las consecuencias de su propia elección y de su propia decisión. Tenemos algunos textos más. Proverbios 5:22 dice: prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Proverbios 1:29 al 32 dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría, y ahí podemos agregar, ¿no es cierto?, la sabiduría es Cristo, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y la pregunta dice, ¿es esto una realidad que haya o que ya ha ocurrido en la vida de todo impío? Vemos a simple vista que no, ¿no es cierto? Porque convivimos todos los días con mucha maldad en el mundo y no vemos que todos los días la gente caiga muerta sin explicación. O sea, sí hay gente que muere todos los días, pero se le puede atribuir a una enfermedad, a un infarto, a un asesinato, pero no por la paga del pecado en sí, ¿no? Alguien que encuentre la segunda muerte hoy, ¿viste? No, todavía no sucede, ¿no? La nota 3 nos dice: con toda ternura decía a los cansados, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Con estas palabras, Cristo se dirigía a todo ser humano, sabiéndolo o sin saberlo. Todos están trabajados y cargados. Todos gimen bajo el peso de las cargas que solo Cristo puede quitar. La carga más pesada que llevamos es la del pecado. Si tuviéramos que llevarla solos, nos aplastaría. Pero el que no cometió pecado se ha hecho nuestro sustituto. Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Él llevó el peso de nuestra culpa. También quitará la carga de nuestros hombros cansados. Nos dará descanso. Llevará por nosotros la carga de nuestros cuidados y penas. Nos invita a echar sobre él todos nuestros afanes, pues nos lleva en su corazón. Entonces, ¿por qué todavía no recibimos o nadie, ninguna persona recibe la paga del pecado, la segunda muerte? Porque Cristo está llevando la gran parte de lo que nos corresponde. Incluso de los malvados también. ¿Por qué? Porque todavía les da una oportunidad, no quiere que nadie se muera. O sea, si fuese por Dios, quiere que todos se salven. Pero salvarse, o sea, encontrar la vida eterna, implica tomar la decisión de aceptar a Dios, de aceptar su regalo y los principios de su reino, ¿no? Todavía hay mucha gente que dice que no. Entonces, en su misericordia, Cristo acepta llevar gran parte de esa carga. Entonces, por eso no nos morimos. ¿Qué pasaría si nos deja solos con la carga? El pecado nos aplastaría, el pecado nos pagaría con muerte. Nuestra propia iniquidad destruiría nuestra vida, ¿no es cierto? Esa es la realidad que vivimos y es por eso que deberíamos ser agradecidos todos los días, ¿no es cierto? Porque pasa, ¿no? Cuando nos vamos a dormir y uno se acuerda de todo lo que hizo en el día y empieza a pedir perdón, si uno fuera consciente de que debería haber muerto aplastado por el pecado, saldría una gratitud del corazón quizás mucho más grande de la que acostumbramos, ¿no es cierto? Así es. Y esa gratitud que menciona, ¿verdad? Conscientes de que vivimos, o sea, vivimos por la gracia de Dios, vivimos por la vida de Dios y lo que hacemos lo estamos haciendo con la vida que Dios nos está confiando, independientemente la utilicemos para el bien o para el mal. Yo creo que ese conocimiento nos debe generar algún tipo de conciencia para saber lo que estamos haciendo y lo que Dios es, o sea, y lo que Dios está pagando, podríamos decirlo, el precio que le cuesta a Dios el
el seguir darnos vida, ¿verdad? Para que podamos seguir viviendo y considerando servirle, a pesar de que en muchas ocasiones estemos utilizando ese privilegio para el mal. Bueno, siguiendo o avanzando en este tema, se pregunta qué ha preparado Dios para los impíos, y Salmo 7, 11 al 13 dice: Dios es justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Así que si leemos esto, ya estamos imaginándonos, ¿verdad? Ese ejército con armas desenvainadas para la guerra, con flechas. Ezequiel 9. Es totalmente, con esas flechas llenas de fuego, listas para tirarla en contra del ser humano, para asesinarlo, para destruirlo. Y en efecto, eso es lo que está mencionando, ¿no? Y obviamente a la mente mía rápido, obviamente ignorando lo que vamos a leer ahora, pero uno dice, pero no es que no era con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ¿no? Y entonces uno comienza a hacer esta serie de consultas, pero mira lo que dice sobre el mismo tema, o sea, sin salirnos del tema. Y antes de leer lo que voy a leer ahora, la agricultura y el embarazo tienen muchas similitudes, ¿no? Ahorita estábamos hablando desde la perspectiva de la agricultura. Tú siembras un palito de una semilla de limón, sale un árbol de limón, tiene un fruto de limón, ¿verdad? Porque obviamente es parte de la naturaleza, ¿verdad? De las leyes de la naturaleza. De la misma manera, la mujer recibe en su vientre una semilla, en ese vientre crece, ¿verdad? Esa semilla y luego sale y queda expuesto, en este caso, la criatura, ¿no? Que fue sembrada inicialmente. Y ahora se comienza a hablar desde la perspectiva, en el mismo contexto, o sea, el versículo 14, se menciona algo similar a lo que hemos estado leyendo, pero desde la perspectiva del embarazo. Dice: he aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Y me detengo, ¿no? Dios preparó para el impío espada, arco y flecha llenas de fuego. Y ahora vemos que el impío concibe maldad porque se había preñado de pecado, de iniquidad, y había dado a luz el engaño. Y luego dice: pozo ha cavado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo caerá. ¿Qué hizo quién? ¿Dios o el impío? ¿No? Y aquí nos preguntamos, ¿en qué consisten estas armas de Dios? Aquí está hablando de que el impío cavó un pozo, lo hondó, hizo un hoyo y va a caer en ese hoyo que él mismo hizo. Dice: su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. O sea, estamos viendo que en el lenguaje bíblico es como que si Dios tiene la espada para matar, o por lo menos se puede interpretar que tiene este arco para destruir al impío, y en realidad hace referencia a destrucción, hace referencia a muerte. Pero cuando lo explica, o sea, como mencionó ahorita Roberto, no es lo que Dios hace o dice la Biblia que va a hacer, es cómo lo hace, ¿no? Aquí está hablando de que Dios ha preparado armas de muerte para el impío, que el impío concibe maldad, que el impío se había preñado de pecado, que el impío había dado luz engaño. Por lo tanto, el impío ha cavado un pozo, el impío ha ahondado este pozo, y en este pozo, en este hoyo que hizo, va a caer ese pecado que había depositado en su vientre, ¿verdad? Desde la perspectiva de ser preñado, volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. ¿Cómo Dios destruye o cómo Dios utiliza estas armas en contra del impío? Permitiendo que el hombre caiga, el impío caiga en el hoyo, en el pozo que cavó. ¿Verdad? Eso es lo que veo ahora mismo aquí con la escritura, Roberto. Sí, podríamos decir que en el lenguaje bíblico Dios hace lo que permite que suceda. Así es. ¿Sí? Si Dios permite que suceda algo, en el lenguaje bíblico, Él dice que Él lo está haciendo. ¿Sí? Entonces hay que entenderlo de esa manera y no a la nuestra, ¿no es cierto? Es la clave, ¿no? Los principios de interpretación, porque si no es como que entras en contradicción constante, ¿no? Dice: ¿con qué es cubierta la cabeza del pecador? ¿A qué se compara la maldad? ¿Y qué es lo que termina cazando al hombre injusto y con qué fin? Salmo 140, del 9 al 11, dice: en cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego.
en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Entonces acá donde tenemos que unir las lecciones anteriores, qué es lo que significa el fuego, ¿sí? En este contexto, la propia maldad es como fuego, ¿sí? La propia maldad que sale de los labios, dice, va a cubrir su cabeza, caerá sobre ellos brasas. Esto tiene que ver con lo que conocemos, ¿no? Como el lago de fuego y azufre, que siempre pensamos que Dios es como que iba a cavar un gran pozo y iba a tirar azufre y fuego y bueno, los iba a echar a todos ahí, los iba a ir friendo de a poco, ¿no? Donde los iba a hacer sufrir. Pero acá vemos que ese fuego es la propia maldad que sale de su boca, ¿no? Que va a caer como una brasa y esa propia maldad lo va a cazar para derribarlo. ¿Sí? Es imposible vivir cuando hay maldad, ¿no? El fuego mismo te consume, ¿no? Ese fuego de adentro. Y con este tema del fuego, ¿verdad? Seguimos con la siguiente pregunta que hace referencia y dice, ¿qué es lo que hace el mal al alma del hombre y cómo es que perece el impío según estos textos? Salmo 107:26 dice, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Hace referencia del alma como derritiéndose. Salmo 68:1 dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como he lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Y me llama la atención, ¿no? El tema de que se derrite el alma. ¿Verdad? Y para responder la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace el mal al alma del hombre? La derrite. El mal derrite el alma, que como la cera. Y hablando de cómo perece el impío, vemos que dice que así como el lanzado el humo lo lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Y esta expresión, se derrite la cera delante del fuego, no, es inevitable que yo me recuerde este salmo mesiánico de Salmo 22. Y sé que es mesiánico porque el Salmo 22 comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces tú sigues leyendo y esa experiencia de Cristo en la cruz desde mucho antes de la cruz y David en el versículo, creo que es el 14, dice o sea, Cristo hablando, ¿verdad? A través de David, es como que mi corazón se derrite como la cera. ¿Verdad? Esa experiencia que Cristo estaba experimentando en la cruz se presenta como el corazón derritiéndose como la cera. Y también recuerdo una cita de Elena White que hace referencia y dice que, hablando de la muerte de los impíos, que va a ser como la muerte de Cristo en la cruz. O sea, como que así como Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Es como que eso es lo mismo que van a experimentar los impíos al final del tiempo, ¿no? Deseado toda la gente. Exacto. Entonces, cuando uno lee esto, nos damos cuenta, el mal, ¿verdad? Paga, ¿verdad? Con muerte, con corrupción, como hemos visto hasta el momento. Y lo que estamos viendo es que la experiencia es como un fuego que derrite el corazón, como un fuego que derrite el alma. Lo mismo que experimentó Cristo cuando cargó con nuestros pecados. Y yo sé que todavía nos queda una pregunta en cuanto a esto, pero ahorita Roberto hizo la pregunta que la vamos a seguir respondiendo durante este tema. ¿Por qué nuestro corazón no se derrite como cera? Si somos impíos, si somos pecadores, si somos, ¿verdad?, personas que somos usualmente inclinados hacia el mal. ¿Por qué nuestro corazón no se derrite como la cera? Como a Cristo, porque Cristo cargó nuestro pecado en la cruz y se derritió su corazón como la cera. ¿Por qué nosotros no estamos, nuestro corazón no se está derritiendo como la cera? ¿Será que nosotros no estamos cargando el pecado como Cristo lo cargó? ¿Lo cargaremos en algún momento dado? O sea, ¿y qué relación tiene esto con la muerte de los impíos? Bueno, yo sé que estas son preguntas que iremos respondiendo a medida que, no solamente en esta lección, sino a medida del resto de las lecciones, pero consideremos, ¿no? Estas expresiones bíblicas con relación a la destrucción de los impíos, con relación a lo que hace el mal con el impío y con el pecador. Así que nada, al momento, el impío perece por el mal que derrite su alma y su corazón como la cera. No sé si quieras mencionar algo sobre esto antes de ir a la nota. Sí, es interesante dos cosas. Primero, me acordaba del santuario, del día de la expiación, cuando se elegían dos machos cabríos, pero pensaba en ese macho cabrío al que es como que se le ponía la mano en su cabeza
transmitiéndole los pecados, ¿no es cierto? Que en ese caso, o sea, yo creo que simboliza a Satanás, ¿no? Cargando sus pecados y los que hizo cometer. Pero fíjate que puede ser un símbolo de cualquiera, ¿no? O sea, cuando vos rechazás a Cristo y rechazás a Dios, lo que haces es decir, yo no quiero que lleves mi pecado, yo me hago cargo de lo mío, ¿no? Entonces dijimos que eso te aplasta. Pero fíjate qué pasaba con ese macho cabrío. Lo largaban al desierto. O sea, nadie lo mataba. O sea, quedaba totalmente libre de encontrar su destino. Y en el desierto, ¿qué podés encontrar más que la muerte, no? O sea, quedaba sin protección, cargando sus propios pecados y era largado al desierto. Y en cuanto a eso, fíjate que hay una frase que acá en este texto de Salmos 68 se repite 2 veces. Dice, así perecerán los impíos delante de Dios. Pero después también dice, se gozarán, los justos se gozarán y saltarán delante de Dios. O sea, los dos grupos están delante de Dios. Dios no echa a ninguno, ¿sí? No despreció a ninguno, los dos están delante de Dios. Pero como Dios es santo, ¿sí? La santidad de Dios, fíjate que los que dicen, sí, yo te entrego mi pecado, quiero que lo lleves, acepto el regalo, están en la presencia de Dios y se alegran, se gozan y saltan. Pero el que dijo, yo no quiero la vida, no quiero a tu hijo, no te quiero a vos, déjame a mí solo, en la presencia de Dios se les derrite el corazón, se les derrite el alma y se derriten como cera. Pero fíjate que todo tiene que ver en si aceptás el regalo o no. Porque Dios no te prohíbe llegar a su presencia. Después, en la presencia se revela lo que cada uno tiene y la maldad se revela como fuego, ¿no es cierto? Así es. Es bastante interesante eso. Así es. Y tenemos una nota que está interesada a toda la gente. Dice, en la vida de todos los que rechazan la verdad. Hay momentos en que la conciencia se despierta, en que la memoria evoca el recuerdo aterrador de una vida de hipocresía y el alma se siente atormentada de vanos pesares. Mas, ¿qué eso comparado con el remordimiento que se experimentará aquel día cuando viniere cual huracán vuestro espanto y vuestra calamidad como torbellino? Los que habrían querido matar a Cristo y a su pueblo fiel son ahora testigos de la gloria que descansa sobre ellos. En medio de su terror, oyen las voces de los santos que exclaman en unánime júbilo: he aquí este nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Los pensamientos del pecador son acusadores. No podría sufrir tortura más intensa que los aguijones de una conciencia culpable que no le dejan descansar ni de día ni de noche. Y me encanta esta expresión, ni de día ni de noche, porque viene a mi mente rápido Apocalipsis capítulo creo que 14, ¿no? Cuando hace referencia al mensaje del tercer ángel, si no mal recuerdo, o el segundo, pero creo que el tercero, que hace referencia a que no tienen descanso ni de día ni de noche, relacionado a que el humo de su tormento sube para siempre jamás. Entonces, es interesante la relación que tiene falta de descanso ni de día ni de noche, expresión que sale de Apocalipsis también, o que está en Apocalipsis, con relación a esto que estamos estudiando. O sea, usualmente nosotros podemos tener cargo de conciencia, y hablamos de cargo de conciencia y una conciencia culpable y cómo esto genera, incluso hay personas que han sufrido, podríamos decir, hasta infarto por causa de esto. O sea, y esto no es nada en lo que está mencionando este texto. Esto no es nada en comparación con el remordimiento que se va a experimentar esto, pero en el último tiempo, porque estamos viendo y seguiremos viendo que el ser humano no está cargando la totalidad de la culpabilidad por su pecado. Que hay unas consecuencias, sí, ¿verdad? Hay unas consecuencias que se están viviendo hoy, sí, pero esa totalidad de recibir ese pecado, o sea, esa carga del pecado que sembraste, o sea, ese producto final, ese bebé, ese fruto completo, no lo tenemos nosotros, pero lo tendremos, es lo que está mencionando, aquellos que persistan en ese pecado y que no permitan que Dios borre ese pecado y lo eche al fondo del mar. Entonces, ese día
O sea, lo que estamos viviendo hoy no es nada en comparación de eso, y eventualmente lo que está diciendo que no hay tortura más intensa que una conciencia culpable. No hay tortura más intensa que un pensamiento culpable, porque el pecado acusa de día y de noche, no te deja descansar. Y evidentemente aquí hay una comparación de lo que pasará, ¿no? Podríamos decir en algún momento dado, y podríamos nosotros de alguna manera tener algún tipo de relación con las pequeñas consecuencias que estamos viviendo en el día de hoy. Roberto. Sí, en cuanto a no podría sufrir tortura más intensa, es una frase que marca una totalidad, o sea, no hay forma de sufrir más. Y eso implica que no, entonces, no necesitas ahogarlo en un diluvio, no necesitas quemarlo con fuego y azufre literal, no necesitas clavarle una espada, no necesitas tirarle una saeta con fuego con un arco, porque es más que suficiente, o sea, es peor el peso del pecado. Y en este sentido vos bien mencionabas el tema de los infartos y demás, pero vuelvo a lo que bien habías dicho antes en cuanto a cómo murió Cristo. Y bien podríamos ir al Getsemaní, ¿sí? Que de hecho, cuando pensamos en la conciencia, esta cita habla de lo que hicimos, ¿no es cierto? Pero si vamos a Cristo, Cristo no tenía recuerdo de ningún pecado porque él no lo había cometido. Pero sin embargo, el peso mismo lo hacía separarse de Dios y empezó a correr sangre por su frente sin tener una herida, o sea, como si fuese sudor, empezó a caer sangre por su rostro, al punto de que si no hubiese venido un ángel para fortalecerlo, Cristo hubiese sufrido la paga del pecado en el Getsemaní. Y eso es lo tremendo, ¿no? Porque vos también habías dicho que lo mismo que sufrió Cristo van a sufrir los impíos. Entonces todos dicen, no, Dios, la mayoría de la gente, ¿no? Dice, Dios tiene que matar a los impíos, porque si no los impíos, ¿cómo se mueren? Como se murió Cristo. El pecado va a hacer su trabajo de tal manera, va a torturar de tal manera, mentalmente, pero también va a hacer estragos físicos, que el pecador va a caer muerto sin la necesidad de que Dios se ensucie las manos traspasando con una espada, quemando gente viva, ahogando bebés, porque Dios no tiene nada que ver con eso. El pecado ya es lo suficientemente malo y poderoso para dar una paga horrenda, ¿sí? Sin la necesidad de que Dios tenga que hacer algo, ¿no es cierto?, en ese sentido, de forma activa, ¿no? Dice, ¿cómo se manifiesta lo que hace la maldad en la apariencia física de los impíos? Y es como que ahondamos más en esto, ¿no es cierto? ¿Cómo es que el corazón se derrite como cera? ¿Cómo es ese fuego interno, no? Un poco hablábamos de Cristo transpirando sangre. Salmos 49:13 dice, este su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, Selah. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Se consumirá su buen parecer. O sea, la apariencia física se va a marchitar, o sea, va a quedar demacrado, consumido, porque esto no es solo mental, ¿sí? El pecado da su paga también físicamente, y eso es el punto central de esta lección, ¿no? Isaías 13:6 dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. Otra vez acá el fuego, ¿no? Los impíos se van a mirar entre sí
y van a ver sus caras demacradas, caras de terror, caras que van a empezar, incluso como le pasó a Jesús, a tener sufrimientos físicos, sufrimientos que son intolerables, ¿sí? Isaías 3:9 dice que la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. Terrible, ¿no? Entender esto, de verdad, cómo el pecado tiene consecuencias físicas, cómo el pecado mata físicamente, aparte, obviamente, de espiritualmente, ¿no? Porque entender esto es clave, es clave. Si no, estos días yo meditaba en esto, ¿no? Si nosotros no creemos que el pecado te puede matar físicamente, estamos creyendo en la inmortalidad del alma. Claro. Estamos creyendo que nosotros tenemos vida eterna, que Satanás tiene vida eterna, que es inmortal, que los ángeles malvados son inmortales, entonces necesariamente Dios los tiene que matar, porque si no, no se mueren. Eso es parte de creer en la inmortalidad del alma. Cuando nosotros creemos que no, nuestra alma no es inmortal, y entendemos entonces cómo el pecado está pagando, es muy sencillo. Te desconectaste de la fuente de la vida y va a suceder todo esto que no quiero ni siquiera imaginarlo, ¿sí? O sea, sé que son muy gráficos estos textos, pero trato de no pensarlo porque es una película de terror, peor que cualquier película de terror que hoy puedan hacer en el cine, ¿no? Y la nota 5 dice, la ley de Dios condena. Entonces, a ver, déjame hacer un paréntesis, ¿no? Porque yo sé que cuando hablamos de estos temas, hay gente que no está de acuerdo y empieza a lanzar acusaciones. Que principalmente una de esas acusaciones es que nosotros negamos ciertas cosas que la Biblia dice. Entonces, vos fíjate que en la lección de hoy nosotros dijimos, Dios castiga, Dios ejecuta sus juicios, Dios condena, Dios tiene armas de muerte. Estoy diciendo que sí. O sea, Dios lo tiene, Dios lo hace. Sí. Ahora, como bien vos decías, es cómo. ¿Sí? Que esa es la diferencia total. Dice, la ley de Dios condena a todo aquel que practica la maldad. Esta puede desatender su voz, tratar de acallar su advertencia, pero es en vano. A todas partes lo sigue, se hace oír, perturba su paz. Si no le presta atención, lo persigue hasta el sepulcro. Da testimonio contra él en el juicio. Como fuego inextinguible, consume al fin el alma y el cuerpo. Porque ¿qué aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Entonces vemos otra vez que la maldad dentro nuestro es fuego que nos consume literalmente, nos mata literalmente. Pero el fuego no viene de Dios, sino que Dios está permitiendo que nuestro propio fuego nos consuma desde adentro hacia afuera hasta que se termina notando en el rostro, ¿no? Esto está bajo la ley. Esto está bajo la condenación de la ley, ¿no? Tenemos una ley que nos persigue, que la escucho, que me quita la paz. ¿Por qué me quita la paz? Porque no estoy conforme a esa ley. No vivo conforme a esa ley. Como mencionaba, estar bajo la ley o bajo la condenación de la ley es como un fuego por la culpabilidad que genera el saber que no estamos a la altura de la ley. Sí, lo interesante y lo lindo, ¿no? Es saber que, me acuerdo siempre, y me parece gracioso que hasta en la iglesia a la que yo asistía nos enseñaban un cantito, ¿no? Que decía, cuidadito tus oídos lo que oyen, cuidadito tus piecitos donde van, cuidadito tus ojos lo que ven, porque hay un Dios, que es un Dios de amor, pero que te está mirando, entonces ojo, tené cuidado, porque ese Dios, si vos no obedeces, después te tala, ¿no es cierto? Vos fíjate la concepción de Dios, ¿no es cierto? Es bueno, pero cuidado, tené cuidado con lo que haces. Ahora, esta nueva forma de ver a Dios es un Dios que está cargando con la mayor parte de tu pecado. O sea, podríamos decir que Cristo está llevando el 95% y vos estás llevando el 5%. Por eso no te morís. Te enfermás, sufrís, pero todavía
tenés vida, ¿no? Y que encima te habla tu conciencia todos los días de tu vida hasta que te morís. ¿Para qué te habla? Para que aceptes el regalo, para que vuelvas, para que te arrepientas. O sea, lejos de estar mirando para ver cómo te condena, te está persiguiendo en amor todos los días de tu vida para que aceptes el regalo aunque no te lo merezcas, ¿no? Qué diferente es esa forma de ver a Dios, ¿no? Y cuánta paz trae, y justamente esto es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. Saber que hay un Dios que te está mirando para ver cuándo te faja, no es una buena noticia. Sí, ahora, tener un Dios que te va a perseguir hasta la muerte para perdonarte y regalarte la vida, es una noticia genial. O sea, no importa lo que hayas hecho, no importa qué pasó hasta acá, si te rendís a Dios y aceptás el regalo, es vida eterna, no importa. Dios no te paga con lo que mereces. Es tremendo, ¿no? Es un mensaje que justamente, ¿te acordás los textos anteriores que decía, saltarán de alegría en su presencia? Porque es la forma que tenemos de dar gracias a algo que no tiene explicación, ¿no? Saltar de alegría. Interesante. Y la última pregunta, y tengo un comentario que hacer, pero voy a tratar de no olvidarlo. Lo voy a hacer al final después de discutir esta pregunta. Es por qué el pecado no le ha hecho a este hombre, que es lo que hemos estado hablando durante todo el estudio. ¿Por qué no le ha pagado con muerte? Isaías 38:17 dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. O sea, a Dios le agradó. O sea, ¿por qué no estamos... O sea, vimos ahorita que cavamos un hoyo y ahí vamos a caer si permanecemos en nuestro pecado. Pero ¿por qué no hemos caído aún en el hoyo? Porque a Dios le agradó librarnos de ese hoyo de corrupción. ¿Cómo? Cogiendo todos nuestros pecados que hemos sembrado y poniéndolos sobre su espalda, eliminándonos la carga a ti y a mí, y Él asumiendo nuestra carga. Vos que sos papá y yo también de niños muy chiquitos, prácticamente somos como niños chiquitos que estamos caminando hacia la estufa y Dios como que nos detiene, ¿no? Pero en algún punto nos detiene tanto y nosotros insistimos que en algún momento tocamos la estufa y nos quemamos la mano. Pero aún así es como que todo el tiempo insistimos en volver a querer ir hacia la estufa, y aún así Dios nos está agarrando para que no avancemos. No, y yo quiero ir y déjame, soltame, y Dios en amor te agarra, te agarra, te agarra, y nosotros soltame, soltame, y te sigue agarrando hasta la muerte. O sea, hasta el momento que morí, mientras tengas un aliento de vida, Dios te sigue agarrando para que el pecado no te mate. Pero bueno, llega un punto donde la decisión es final, ¿no es cierto? No, y Dios a través de Cristo tocó la estufa para que sepa que quema. ¿Sabes? Para que lo vea en su ejemplo, ¿no? Exacto, también. Quema. Y que no quema la mano, quema el alma, quema la vida, ¿no es cierto? Quema, ¿no? Tremendo. Proverbios 23, Bueno, nos 29. manda a comparar estos dos textos. Si vamos a compararlos, y ¿verdad? Con lo que acabamos de leer. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién la herida en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente, morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Interesante, ¿no? Es como, esto es lo que estamos hablando, ¿no? Es como que lo hice, pero no me pasó nada. ¿Sabes? No me quiero imaginar la reacción de Adán y Eva cuando mordieron el fruto por primera vez, que le dijeron que si comían de fruto iban a morir. Recibieron una instrucción, no, no van a morir, lo muerden. Mira, no lo sentí, no pasó nada, no me morí. El tema que el veneno de la serpiente, Ujú. podés estar borracho y no sentir nada, pero está corriendo por la sangre y en algún Así es. momento... Va a patear, como decimos acá. Va a patear.
Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, esto lo escribió Isaías previo a la cruz de Cristo, que tiene un cumplimiento también en la cruz, sí, pero también tuvo un cumplimiento previo a la cruz. Está escrito en tiempo pasado. La razón por la cual Adán y Eva no sufrieron el dolor de la muerte en su máximo esplendor es porque Cristo cargó con esa enfermedad. Cristo cargó con ese dolor. Y es curioso porque pensamos que es Dios quien hace todas estas cosas, pero como está mencionando el mismo profeta Isaías, herido fue Cristo por nuestras rebeliones, molido fue Cristo por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo tiene en su espalda el bulto de nuestros pecados, la carga de nuestros pecados, la lleva Cristo, la llevó antes de la cruz, la llevó en la cruz y aún después de la cruz, si tú y yo estamos aquí hablando y no sentimos la totalidad del fruto de nuestro pecado, que es muerte, Cristo está cargando con la culpabilidad, con nuestros pecados y está sobre su espalda. Sí, estamos en ese punto en donde estamos ebrios, borrachos de maldad, por eso que todavía no sentimos la mordedura de la serpiente, pero estamos en el punto en donde el veneno está empezando a hacer efecto. Y lo único que podemos hacer es, como en el desierto, tenemos que tomar la decisión si miramos la serpiente de bronce en el desierto. Bueno, tenemos que tomar la decisión si miramos a Cristo para ser sanado o si damos vuelta la cara y que el veneno haga su efecto, ¿no? Estamos en ese punto todos los seres humanos, ¿no? Y de hecho en el versículo de Isaías, en el 53, un versículo anterior, dice, varón de dolores experimentado en quebrantos. Y eso es clave a lo que vos decías, ¿no? Él ya es experimentado en quebrantos, no es en la cruz. Es desde el primer pecado de Satanás en el cielo, en que incluso carga con el pecado de Satanás, ¿no es cierto? Ya es algo que viene haciendo, salvando a todos desde el mismo comienzo del pecado. Y lo va a seguir haciendo mientras haya tiempo de gracia, ¿no? Hasta que todo el mundo haya tomado su decisión final. Así es. Y dice la nota número 6, discurso maestro de Jesucristo. Dice, no debemos procurar reducir nuestra culpa hallándole excusas al pecado. Debemos aceptar el concepto que Dios tiene del pecado, algo muy grave en su estimación. Solamente el Calvario puede revelar la terrible enormidad del pecado. Nuestra culpabilidad nos aplastaría si tuviésemos que cargarla, pero el que no cometió pecado tomó nuestro lugar. Aunque no lo merecía, llevó nuestra iniquidad. Cristo murió aplastado por la culpabilidad del pecado tuyo y mío, que si tú y yo lo cargáramos, moriríamos aplastados. Y el comentario que quería hacer, que me llama la atención y yo creo que es un pensamiento que lleva en mi mente hace tiempo, es el siguiente. Ahorita vimos que nosotros hemos cavado nuestro propio hoyo, pero a Dios le place librarnos de hoyo. O sea, Dios se interpone entre nuestro hoyo que hemos cavado por nuestro pecado y nosotros para que no caigamos en el hoyo, para que no suframos las consecuencias del pecado. ¿Con el fin de qué? Bueno, para que ninguno perezca, porque Dios no quiere que ninguno perezca. Hemos elegido el camino de perecer, pero Dios se interpone en el medio para que no perezcamos. Ese es el objetivo de Dios. Y yo recuerdo este texto de Apocalipsis que hace referencia a los ángeles que tienen el poder de destruir la tierra. Los ángeles de los 4 vientos que dice la Biblia que tienen el poder de destruir la tierra. ¿Cómo? Uno se pregunta. Bueno, ellos, hay una destrucción, hay unos vientos que están reteniendo. ¿Y cómo tienen el poder de destruir la tierra? Soltando los vientos de destrucción que vienen sobre la tierra. O sea, ellos están reteniendo, se ponen en el medio de la destrucción y de la tierra, porque ellos no quieren, o sea, Dios no quiere que la tierra perezca en ese momento. Entonces, siempre me pregunté lo siguiente, porque rápido la gente dice, no, pero ahí dice que ellos son los que tienen el poder de destruir. Sí, pero ¿cómo tienen el poder de destruir? ¿Por qué tienen el poder de destruir? Dios dice que destruye, sí, pero ¿por qué? Porque permite, ok. ¿Por qué Dios no permitió simplemente que sufriéramos la destrucción y así no manchaba su nombre con confusiones
de estos debates, ¿no? Podríamos decir que se están levantando en cuanto a si Dios destruye, ¿no? Oye, vamos a ser honestos. Si Dios nos hubiera puesto en el medio del hoyo y mi pecado, hubiese muerto inmediatamente, pero Dios no hubiese manchado su nombre. O sea, nadie lo hubiese malentendido. La gente hubiese entendido claramente que el pecado paga con muerte. Sin duda, porque peco y muero. Sencillo. Dios nos interpuso. Sin embargo, Dios prefiere interponerse entre el pecado y entre las consecuencias de mi pecado y yo. Aunque yo lo entienda mal, pensando que Él me está afligiendo y me está destruyendo o lo que sea, Él prefiere eso que perderme. Entonces, hasta el mismo hecho de que la Biblia presente a Dios como quien destruye, por como lo hace, o sea, que lo hemos estado explicando, permitiendo que el pecado acarree su propia semilla, o sea, su propia cosecha. Pero Dios prefiere de alguna manera que Él, sabe, interponerse y que de alguna manera Él se vea como parte responsable de las consecuencias por interponerse, y simplemente por el hecho de interponerse y Él evitar o permitir, la Biblia lo atribuye como quien lo hizo en muchas ocasiones. Dios prefiere eso que perderte. Y eso para mí me demuestra que el amor de Dios va mucho más allá que punto, que su propia imagen, por ponerlo de esa perspectiva. Pero gloria a Dios también porque nos ha dado en la misma palabra suficiente evidencia para que entendamos no solamente estos principios o estos sazones de que Dios evita nuestro pecado o nuestras consecuencias, sino también suficiente evidencia para que entendamos dentro de todo esto realmente cuál es su responsabilidad. Y una responsabilidad donde el pecado acarrea sus propias consecuencias y Dios tiene para nosotros una dádiva mucho más superior, que es la vida eterna para todos nosotros. Sí, y excelente tu comentario, y mientras hablabas pensaba, ¿no? Dios está ahí deteniéndonos para no caer en el hoyo, pero sin embargo, fíjate la historia de Caín, ¿no? Caín mata a Abel y Dios le comenta cuál es la consecuencia de su pecado. O sea, porque vos derramaste la sangre, ahora la tierra se va a comportar de esta manera. ¿Y qué dice Caín? La culpa es tuya, me estás castigando, el castigo es demasiado grande, demasiado duro, el castigo viene de ti. ¿Se entiende, no? Fíjate que todos los seres humanos, nosotros en algún momento y la mayoría del mundo hoy, por más que Dios está ahí deteniendo que el pecado nos aplaste, nosotros seguimos diciendo, Dios destruye. Dios es el que destruye, Dios es el que envía el diluvio, Dios es el que envía el lago de fuego y azufre, Dios es el que mandó fuego del cielo en Sodoma y Gomorra, Dios es el que ayudó a Elías a que Elías haga descender fuego del cielo para quemar 102 soldados. Es Dios. Fíjate de dónde parte eso, de Caín. El corazón de Caín que tenemos, que tiene la mayoría de las personas, todavía sigue haciendo de que nosotros digamos, Dios destruye. El pecado no, ¿cómo? El pecado no tiene nada, ¿cómo destruye el pecado? El pecado no es nadie. Nosotros estamos vivos y Dios viene y nos destruye porque no obedecemos. Y es justo. Y Dios es amor, amén. O sea, fíjate que del mismo labio, de la misma boca, sale amor y muerte. Sale vida y destrucción. Una mezcolanza tenemos en nuestra cabeza, como la tenía Caín, ¿no es cierto? Los efectos del pecado nos tienen borracho que decimos cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que el lenguaje bíblico está hecho de esta manera, también para poner un filtro, para que nosotros nos veamos identificados en eso, ¿no es cierto? Y terminemos entendiendo lo que dice Isaías, ¿no? Pensamos que había sido Dios, y no, la verdad era culpa nuestra. Y bueno, los que decidan ser destruidos para siempre, la cita decía, ¿no? Cada uno se habrá destruido a sí mismo. Así mismo es. Bueno, creo que ha sido un buen estudio, una buena discusión. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros y que estén allá también estudiando y siguiendo avanzando en el estudio de este tema. Y nada, seguiremos estudiando los fundamentos del carácter de Dios a la luz de lo que dice la palabra. Y nada, hemos finalizado nuestra lección número 7. Espero que
hayan tenido un buen ratito, pero antes de concluir queremos orar con todos ustedes, así que podamos estar en reverencia para orar. Amante Padre, definitivamente te describe esa expresión, amante Padre, como lo que eres, un padre que ama a su hijo más allá de cualquier cosa que nos podamos imaginar. El hecho de que cargue nuestros pecados, el hecho de que nos dé oportunidad de vida a pesar de nuestra constante rebeldía, nos demuestra que nos ama sobre todas las cosas y que estás dispuesto a hacer lo que sea para rescatar a tus hijos. Así que yo te agradezco por eso y te pido en esta hora muy especial que tu espíritu siga hablando en nuestros corazones, que nos siga, que siga abriendo nuestro pensamiento a tener una conciencia en donde, por la insistencia de tu espíritu, podamos decidir dejarte entrar a nuestro corazón para que tú pongas en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que podamos elegir el camino de la vida, Dios, motivado por tu espíritu. Y que, oh Dios, tú puedas completar en nosotros la obra que tú quieres hacer. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, bendiciones a todos. Nos veremos en la próxima semana. Espero que tengan excelente noche, si lo están viendo de noche, si no de día, y feliz sábado. Bendiciones. Feliz sábado, buenas noches.